Continuamos con la diapositiva que sigue, que es la número 34, y hablamos ahora del dextrometorfano, que es un antitusígeno de acción central, pero es un fármaco sintético, entonces no posee las mismas características de la codeína y al mismo tiempo también deja de tener los efectos secundarios también propios de la codeína. Entonces es un medicamento que no va a causar dependencia, es un medicamento que no va a suprimir la alteración del reflejo de la respiración, también no va a generar adicción y, bueno, posee las propiedades propias de los antitusígenos de acción central, como por ejemplo, que viene a actuar directamente sobre el bulbo raquídeo y que carece de actividad expectorante o de actividad depresora de tipo respiratoria, ¿no? Siguiente. Las precauciones pues obviamente involucran el tener cuidado con las personas que tienen que utilizar maquinaria pesada como parte de sus labores, puesto que el dextrometorfano es un fármaco que genera incoordinación o temblor distal. Entonces las personas que tengan que manejar equipo o aparataje de mucho cuidado deben evitar utilizar este fármaco y más aún, sobre todo, si es que tienen o están a cargo de maquinaria pesada, ¿no? Siguiente. Las dosis también, como mencionamos, a nivel de la codeína varían según el grupo de edad. En lo posible no se utiliza este fármaco en pacientes menores de 2 años, puesto que no está controlado su uso y su seguridad, ¿no? Siguiente. Efectos secundarios, como cualquier medicamento, las náuseas, los vómitos, la somnolencia. Hay menos intolerancia digestiva que la codeína, por lo tanto genera mucho problema de gastritis o de dispepsia. No es muy tolerable entre las personas que tienen, por ejemplo, cuadros de gastropatías inflamatorias como gastritis crónicas recurrentes, gastritis crónicas erosivas, pues obviamente deben tener mucho cuidado con este medicamento, puesto que se generan un problema mayor al tomarlos de forma constante. Hablemos ahora de otro grupo farmacológico. Hasta aquí cerramos el grupo de antitusígenos de acción periférica, de acción central. Los de acción periférica, fármacos pues obviamente que están relacionados a los anestésicos locales, ¿no? Y los fármacos de acción central que encontramos básicamente medicamentos naturales y otros medicamentos que son sintéticos. En el caso de los naturales, la codeína con sus efectos secundarios depresivos respiratorios y la dependencia al fármaco, y en el caso del dextrometorfano, que es un fármaco sintético que carece de todo este tipo de problemas que tiene la codeína, pero que tiene menos efecto, menos potencia y también genera irritación gástrica, ¿no? Hasta ahí cerramos el capítulo de antitusígenos y ahora pasamos a los expectorantes. En realidad los fármacos expectorantes son productos o principios activos que ya no utilizamos con mucha frecuencia, puesto que es engorroso tener que aumentar las cantidades de las secreciones bronquiales para que éstas luego puedan ser expulsados a través del reflejo de la tos. O sea, llaman a que la tos incremente en el paciente, ¿no? Entonces, no es que la tos se suprima, no es que de primera instancia genere pues la expulsión de las secreciones, sino que aumente el volumen de las secreciones, cosa que es muy perjudicial y que de alguna forma este aumento de la secreción de las secreciones, pues obviamente de su volumen, pueden generar que la persona conlleve a tener cuadros de hipoventilación o hipoxemia, producto del mal patrón que existe al momento de poder trasladar aire en la inhalación y en la exhalación. Siguiente diapositiva. Entonces los expectorantes además se comportan como demulcientes naturales porque ayudan a cuidar un poquito la inflamación de la mucosa bronquial. Es conocido que una persona que se encuentra en proceso de tos persistente, productiva, con secreción, tiene pues una inflamación bronquial y este tipo de medicamentos se dice que podrían tener también propiedades antiinflamatorias bronquiales en el momento de ser suministrados, ¿no? Disminuyen el reflejo de la tos. Obviamente los expectorantes se comportan como un antitusígeno cuando la tos es improductiva. En realidad, pues obviamente puede ser dual el producto, ¿no? Como dice el texto. Puede que en la tos irritativa se suprima obviamente el reflejo de la tos y puede que en el momento que existe una tos productiva donde existe secreción, obviamente aumenta el flujo de las secreciones y ayuda a la expectoración de los mismos, ¿no?
El mejor expectorante, como ven ustedes en esta imagen, es el agua. Es el expectorante por naturaleza más eficientemente que hay. Entonces, este tipo de sustancia, conocida como solvente universal, ayuda a que las secreciones puedan ser fácilmente removibles y que puedan ser expectoradas sin ningún tipo de dificultad. Siguiente, hay tipos de expectorantes, vamos a leer algunos. Por ejemplo, expectorantes de acción refleja, como el cloruro de amonio, como el yoduro de potasio. Siguiente, también tenemos esencias de aceites, como por ejemplo los terpenos, la trementina, la esencia de eucalipto. Hemos dicho quizá que muchos expectorantes como el eucalipto son muy conocidos, puesto que es un fármaco que fácilmente nosotros podemos encontrar en aquellos puestos donde encontramos medicina natural, ¿no? Entonces, al ser hervidos, pues obviamente ayudan a la expulsión de las secreciones, favorecido pues obviamente por el tema de la lubrificación o la hidratación de las mismas, ¿no? El bálsamo de Benjuí, que obviamente se utiliza hoy en día para problemas dermatológicos más que como un expectorante de acción refleja. Siguiente, otros expectorantes de acción refleja, como el cloruro de amonio, como mencionamos, es bastante activo, es un medicamento que no genera gastropatía irritativa. Siguiente, las formas de presentaciones, pues obviamente son tabletas de 500 gramos, que nosotros podemos administrar o suministrar 1, 2 o 3 veces al día según la necesidad del manejo del paciente. Siguiente, bueno, aquí vemos justamente 500 miligramos vía oral, 4 o 5 veces al día. Es la dosis usual. La desventaja, pues obviamente, en que el cloruro de amonio en el cuerpo se puede metabolizar en amoníaco y es perjudicial para aquellas personas que, por ejemplo, tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática, puesto que los puede volver toxémicos, ¿no? Siguiente. El yoduro de potasio también aumenta el volumen de las secreciones, volviéndolas más acuosas, ¿no? Y trabaja directamente sobre el reflejo vagal gastropulmonar, ¿no? Siguiente diapositiva. Las formas de presentaciones son tabletas de 300 miligramos, ¿no? Siguiente, que se administran 3 o 4 veces al día también, según la indicación que encontramos en este material o en esta diapositiva. Siguiente, la desventaja es el problema de la rinorrea, el problema de las diarreas, ¿no? Puede generar yodismo, que significa pues incremento de la función tiroidea de manera indirecta, de manera bastante indirecta o sino también bastante verificable a través de la conducta clínica que tiene el paciente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el yoduro de potasio, ¿no? Entonces, porque es un medicamento que tiene alteración hormonal y alteración gastrointestinal y también nasal. Siguiente diapositiva, esencias de aceites como los terpenos, ¿no? Siguiente, bueno, los terpenos son expectorantes poderosos, poderosísimos, se absorben básicamente por la vía subcutánea o la vía intramuscular, ¿no? Algunos terpenos se pueden inhalar también o se pueden administrar o suministrar al paciente a través de la vía oral, ¿no? Su concentración requerida es entre 0,2 y 2%, y obviamente esta trementina también se encuentra en dos formas. Siguiente, como por ejemplo el hidrato de trementina o la esencia de trementina, ¿no? Que es básicamente uno se administra por vía oral y el otro se administra a través de la inhalación, ¿cierto? Ahí nosotros vemos ahí una forma de presentación y pues obviamente es un producto que encontramos en la corteza de muchos árboles silvestres. Siguiente, la esencia de eucalipto tiene también doble presentación, una inhalatoria y otra intramuscular, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, una especie de cápsulas que se administran por vía oral y que pues obviamente pueden generar mejoría de las patologías bronquiales de tipo secretoras. Siguiente, la dosis, bueno, se administra 0,3, 0,6 cada 12 horas, según la necesidad del paciente, que puede ser entre 6 y tranquilamente 10 días. Siguiente diapositiva, los famosos bálsamos que carecen de un mecanismo de expectoración bastante importante, quizás sea un expectorante menor, puesto que no tiene mucha dificultad para generar justamente la propiedad que tienen los anteriores mencionados. El bálsamo de Benjuí, que es una tintura al 2% que se coloca básicamente de forma tópica en la vía oral. Siguiente, y
hasta ahí podemos hacer mención de algunos productos expectorantes que debemos tomar en cuenta. Vayamos ahora al grupo de los mucolíticos. Bueno, son fármacos que, como mencioné al principio de la clase, disminuyen la consistencia o alteran la consistencia del moco bronquial. Al generar esta alteración de la consistencia, es fácil poder expectorarlos, es fácil poder expulsarlos, es fácil obviamente la fluidificación de las flemas debido a sus propiedades químicas, ¿no? Un mucolítico pues obviamente puede ayudar a disminuir la retención de la secreción y de ayudar al aclaramiento mucociliar, ¿no? Con esto pues obviamente ganamos un despeje de la vía respiratoria, ganamos también que disminuya la frecuencia de la tos y que el paciente vaya recuperándose de forma progresiva de las patologías respiratorias que la aquejan. El único agente mucolítico que tiene una clara y una eficiente función de este tipo es la famosa Dornasa alfa. La Dornasa alfa es un producto caro, es un producto intrahospitalario, nunca lo vamos a encontrar de forma comercializada y es utilizada como parte del tratamiento de la fibrosis quística pulmonar. Siguiente es justamente lo que nosotros mencionamos acá. Es un enzimático que utilizamos para mejorar la tensión pulmonar y evitar que se generen más secreciones. Entonces, pacientes pediátricos que nacen con fibrosis quística tienen que utilizar este medicamento que es bastante costoso, ¿no? Siguiente. Hablemos ahora de dos tipos de derivados, ¿no? Los derivados teolíticos, como por ejemplo la acetilcisteína y la carbocisteína, y pues obviamente con diferentes formas de presentación. Son medicamentos que de alguna manera pueden tener un olor y un sabor desagradable, el cual pues como ven ustedes en imagen, hay una caja ahí de acetilcisteína, Winthrop, que de alguna manera se puede disimular ese olor y ese sabor azufrado con algunos productos relacionados al olor y al sabor de las naranjas, por ejemplo, ¿no? Siguiente, hablemos entonces específicamente de la acetilcisteína. ¿Listo? Sigamos. El mecanismo de acción es romper los enlaces disulfuros. De esta manera, pues obviamente fragmentamos las secreciones bronquiales. Romper los enlaces disulfuros. Así es como, pues obviamente se favorece la licuefacción de las secreciones bronquiales y su fácil expectoración en el momento del reflejo de la tos. Siguiente. Aparte de ser un mucolítico, la acetilcisteína también es un fármaco que utilizamos como antídoto para la sobredosis por paracetamol o acetaminofén. Entonces hay muchos pacientes que por dolores de cabeza o articulares en el día pueden tomar más de 4 gramos de acetaminofén y pues encontramos que el paciente puede estar con un infarto hepático o una insuficiencia hepática postfármaco y que con la suministración de acetilcisteína, pues obviamente como antídoto, se recupera el paciente sin ningún inconveniente, ¿no? Seguimos. Debemos mencionar que el moco, como parte de la estructuración, pues obviamente que tiene, posee cialomucinas, sulfomucinas o fucomucinas. Entonces, los medicamentos como la carbocisteína y la acetilcisteína trabajan directamente como una especie de cialomucina. Siguiente. Entonces, en este gráfico ustedes van a ver la famosa polimerización de las cadenas de mucinas y los enlaces disulfuros. Cuando en este tipo de estructura molecular nosotros utilizamos un principio activo, una sustancia química como la acetilcisteína, lo que hace directamente es lo que siguiente a continuación vamos a ver. Romper los enlaces disulfuro y favorecer la expectoración de las secreciones bronquiales, ¿no? Siguiente diapositiva. La utilidad pues obviamente se da como mucolítico, también en el ilio por meconio, pacientes recién nacidos que tienen obviamente la necesidad de expulsar el meconio, que es un tejido residual de la etapa embrionaria, pues obviamente a veces generan un ilio y ahí en ellos obviamente se utiliza ese tipo de producto para generar un tratamiento o un manejo terapéutico adecuado. Y por último, como mencioné unas diapositivas atrás, un momento atrás, la intoxicación por paracetamol, ¿no? Siguiente diapositiva. Las contraindicaciones del uso de la acetilcisteína pues es la enfermedad ulceropéptica, puesto que genera sequedad de la mucosa gástrica. Al existir menos moco en la mucosa gástrica, es obvio que va a existir mayor cantidad de ácido y esto va a conllevar a que la persona pueda tener
perforación de la cavidad o de la cámara gástrica, ¿no? Y la hipersensibilidad al producto, como cualquier persona lo tiene, pero como mencionamos, pues es un fármaco que casi no tiene hipersensibilidad, salvo este vencido, ¿no? Y en las gestantes, pues porque obviamente genera alteraciones de la contracción y la motilidad uterina. Es un medicamento incompatible con muchos antibióticos, como por ejemplo la eritromicina, las penicilinas y las tetraciclinas. Entonces, hay que tener la forma o la posibilidad de ser administrados de manera separada, ¿no? Entonces, no se puede mezclar una penicilina como por ejemplo una sintética, mencionamos el caso de la amoxicilina, y ahí inmediatamente después administrar acetilcisteína, que vendría más bien a bloquear su acción producto de la presencia de la penicilina en el torrente sanguíneo. Siguiente diapositiva. Hablamos ahora de la carbocisteína. Siguiente. ¿Qué sucede con la carbocisteína? Tiene el mismo medicamento de acción de la acetilcisteína. ¿Esto qué significa? Rompe los puentes disulfuro y descompone la estructura sólida que tienen las secreciones bronquiales. Siguiente. La utilidad, pues obviamente es específicamente mucolítico, no tiene otras propiedades como lo tiene la acetilcisteína. Recuerden, la acetilcisteína, aparte de ser mucolítico, también evita el hígado graso, evita la cirrosis hepática, evita pues obviamente algunos otros problemas como el tema de los edemas bronquiales y también la producción de las secreciones que se generan a nivel de los bronquiolos, ¿no? Siguiente. Las precauciones y las contraindicaciones de la famosa carbocisteína es la úlcera péptica. No se puede administrar en pacientes que tienen úlcera péptica. La hipersensibilidad, pues obviamente la carbocisteína. También se repite el uso en gestantes con precaución, ¿no? Y en el caso de los pacientes con insuficiencia hepática o insuficiencia renal, también en ellos debemos tener mucho cuidado con la administración de este tipo de principio activo. Siguiente. Ahora hablemos aparte de mucolíticos de tipo tiolíticos, también habrá mucolíticos de tipo basicina. Y acá encontramos a la bromexina y al ambroxol. Siguiente diapositiva. Como reiteramos en este mismo gráfico, la mucina de la secreción bronquial tiene proteínas como las hialomucinas, como las sulfomucinas y como las fucomucinas, ¿no? Siguiente diapositiva. En el caso de la fase de polimerización, al administrar medicamentos como la bromexina y el ambroxol, lo que nosotros vamos a entender o vamos a generar en este gráfico es romper las cadenas de mucinas. Ya no rompemos los puentes disulfuros, sino rompemos las cadenas, pues obviamente mucinas que encontramos alrededor de la estructura proteica. Esto va a llevar a que el azufre se libere y pues produzca olores y sabores característicos, ¿no? Entonces, una vez que rompemos los puentes que están alrededor de la estructura central disulfúrica, pues obviamente favorecemos la alteración de la secreción bronquial y conlleva pues obviamente esto a la expectoración o a la expulsión de las secreciones, ¿no? Siguiente diapositiva. Hablemos entonces un poquito acerca del ambroxol y también de la bromexina. Siguiente. Lo que hacen es romper también los enlaces disulfuros y también las cadenas de mucina en una secreción producida básicamente en alguna parte del árbol respiratorio, ¿no? La despolimeración de las hialomucinas es algo que es parte del proceso de cambio, obviamente, de la estructura mucosa, y lo que se hace es provocar la liquefacción y la fácil eliminación de las secreciones del árbol bronquial. Siguiente diapositiva. La utilidad, pues obviamente, de los mucolíticos como el ambroxol es, ¿no? El tema de ayudar a expectorar y destruir el moco a nivel bronquial. Siguiente. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con obviamente el ambroxol, debido a que también en pacientes con úlcera péptica, en pacientes con hipersensibilidad al ambroxol, paciente gestante, y en aquellos pacientes con insuficiencia renal y insuficiencia hepática suelen tener complicaciones propias de este principio activo, ¿no? Siguiente. Entonces, con esta última diapositiva, estimado estudiante, nosotros cerramos este tercer capítulo. Mi nombre es Paul Neira. Acompáñame a desarrollar la última sesión de farmacología terapéutica.